Hola amigos y seguidores de la huerta ecológica de Jaime. Hoy vengo a traerles el video del caimán del Orinoco. El cocodrilo del Orinoco, caimán del Orinoco o caimán llanero Crocodylus intermedius, es una especie de cocodrilo de la familia Crocodilidae, endémica de la cuenca del Orinoco. Se le considera el mayor depredador de América Latina y una de las mayores especies de cocodrilo, con una longitud máxima registrada de 7 metros. Las poblaciones más importantes se localizan en los ríos Cojedes y Capanaparo. Se caracteriza por tener un hocico más delgado que otras especies de cocodrilos, a excepción del gavial. Su tronco robusto y aplanado es más ancho en la parte central que en los extremos. Su superficie dorsal está cubierta con placas óseas mientras que los lados y el vientre no tienen osteodermo. El cocodrilo del Orinoco es una especie oportunista que consume una amplia variedad de presas, desde ranas y serpientes hasta aves y mamíferos, aunque tiene preferencia por una dieta piscívora. Se trata de un superdepredador, pues los adultos no tienen depredadores naturales, excepto el hombre. Los huevos de este cocodrilo tienen como principal depredador al lagarto overo, y las crías recién nacidas a menudo son presa de muchas especies de aves y peces carnívoros. Entre 1930 y 1960 la explotación comercial diezmó las poblaciones de cocodrilo del Orinoco en gran parte de su área de distribución. A partir de la década de 1970, se han estado reproduciendo en cautividad en Colombia y Venezuela con el objetivo de reintroducirlos en su hábitat natural. Desde 1996, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera que es una especie en peligro crítico de extinción (CR) después de haberlo clasificado en 1982 como especie en peligro en. El cocodrilo del Orinoco es una de las mayores especies de cocodrilo, con una longitud máxima de 7 metros. Sin embargo, estos tamaños corresponden a ejemplares gigantes. En los últimos 50 años no se ha medido ningún ejemplar macho de más de 5 metros, en el caso de las hembras. La mayor longitud registrada ha sido de 3,63 metros, mientras que las crías al momento de su nacimiento rondan los 28 centímetros de longitud. Su especie más emparentada desde un punto de vista genético es el cocodrilo americano Crocodylus acutus. Se diferencian en que el C. intermedius no presenta la elevación preorbital típica del Crocodylus acutus, pues tiene el hocico más acentuado y estrecho. Además, la sínfisis mandibular se extiende hasta el sexto diente en el C. intermedius, mientras que en el Crocodylus acutus solo llega hasta el cuarto o el quinto. También presentan diferencias en el escamado. Su reproducción está asociada a las estaciones. Las hembras ponen un promedio de 42 huevos, normalmente en los bancos de arena que quedan expuestos a lo largo de los ríos con la llegada de la estación seca. El periodo de incubación dura casi 3 meses y el nacimiento está sincronizado con la llegada de las precipitaciones. En libertad, un macho puede reproducirse con varias hembras durante la misma temporada reproductiva y de igual manera una hembra puede copular con hasta 3 machos que son responsables de su descendencia, situación conocida como paternidad múltiple. Descripción: tamaño y peso. El cocodrilo del Orinoco es el depredador más grande de América Latina y uno de los reptiles vivos más grandes del planeta, ya que puede alcanzar excepcionalmente los 7 metros de longitud. El tamaño medio de los machos oscila entre los 4,1 y 4,5 metros de longitud y los 369 a 428 kilogramos de peso. Las hembras son ligeramente más pequeñas, con una longitud de 3,6 metros a 3,9 metros y un peso que varía entre los 195 y los 211 kilogramos. En el año 1800, Aimé Bonpland midió un ejemplar de 6,78 metros, y según Donoso 1966. En los escritos del viaje de Jacinto de Carvajal a lo largo del río Apure en 1618, se menciona un cocodrilo con un tamaño de 6,96 metros 25 pies españoles. Aunque este último dato no se considera fiable.
Según un estudio realizado entre 2003 y 2006 por la Estación Biológica El Frío, el tamaño medio de las crías recién nacidas es de 28,6 centímetros de largo, oscilando entre 25 y 33,2 centímetros y 66,9 gramos de peso, variando entre los 48 y 87,5 gramos. Estos resultados obtenidos en cautividad corroboran los observados por otros autores como Colbe en 1999 para especímenes de Puerto Miranda. Los datos sobre el crecimiento varían según los autores. Med en 1981 registra un crecimiento medio diario de 0,6 más 0,24 milímetros y 4,4 gramos, mientras que Ramírez y Perilla 1991 estiman en 1,24 milímetros y 27,7 gramos. Por su parte, Ramo et al. 1992 menciona que el crecimiento medio en cautividad es de 39 milímetros diarios para los machos y 33 milímetros para las hembras. Y Blom 1973 indica que pueden crecer hasta 0,89 milímetros por día. La variación en los resultados de los diferentes autores se debe a las diferencias en la temperatura del agua, el aire y la alimentación en los diferentes centros de cría donde se llevaron a cabo los estudios. Como resultado de su investigación, Aldeima T. y Pérez T. concluyen que, en condiciones óptimas de cría, los cocodrilos del Orinoco tienen un crecimiento diario que varía de 17,6 a 34,3 milímetros y de 17,7 a 132 km 9 gramos durante los primeros 11 meses de vida. El cocodrilo del Orinoco es uno de los vertebrados con mayores variaciones ontogénicas. Entre una cría recién nacida de 28 centímetros y un adulto grande de 6 metros, el tamaño se multiplica por más de 20. Sin embargo, a diferencia de otras especies de cocodrilo, su morfología, a excepción de las placas de la cresta caudal, no cambia sustancialmente con la edad. Color de piel. El cocodrilo del Orinoco presenta 3 patrones de coloración bien diferenciados, todos ellos con la zona ventral blanca. El amarillo, con espalda y laterales claros; el mariposo, con manchas negras y la espalda verde grisácea, fruto de la presencia de algas verdes en sus escamas; y el negro, una forma melánica caracterizada por la espalda y costados grises oscuros o negruzcos. En Colombia están presentes los 3 patrones, mientras que en Venezuela solo se encuentran el amarillo y el negro. Los ejemplares de color negro suelen ser más grandes, agresivos y atacan a sus presas generalmente bajo el agua. Los ejemplares jóvenes tienen los costados y la parte posterior del cuerpo de color gris claro sin rastro de verde, con manchas marrones, grises oscuras e incluso negras, dispuestas de forma irregular y no compactada desde el cuello hasta la punta de la cola. Su vientre es de color blanco desde la punta del hocico hasta el orificio anal, mientras que la parte ventral de la cola, también de color blanco, todavía está cubierta con manchas oscuras de tamaño variable. Cabeza. La cabeza es oblonga, siendo más del doble de larga que de ancha. La parte superior está cubierta por una placa ósea. El hocico es convexo, alargado y más delgado que el de otros cocodrilos a excepción de los gaviales. Su extremo es liso, redondeado y tiene una pequeña elevación. La sínfisis mandibular al nivel del sexto diente y la contracción del hueso maxilar que coincide con el cuarto diente son características de la familia Crocodilidae. La mandíbula superior se compone de 18 dientes en cada lado, mientras que la inferior de 16. Las fosas nasales redondeadas se encuentran en un terraplén membranoso a unos 2,50 centímetros de la punta del hocico. Los protuberantes ojos están ligeramente incrustados en el cráneo y dispuestos longitudinalmente. Los párpados son ásperos y escamosos. El iris es de color verde intenso, mientras que la pupila es vertical y negra. Cuerpo. El tronco robusto y aplanado es más ancho en la parte central que en las extremidades. La cola tiene una forma prismática, ancha y musculosa en la parte anterior. Se estrecha y comprime lateralmente de manera progresiva hacia la punta.
Las extremidades posteriores son robustas, con 4 dedos conectados por una membrana interdigital bien desarrollada, mientras que las extremidades anteriores son menos robustas y llevan 5 dedos sin membrana. La piel de las piernas, cuello y costados está cubierta con pequeñas placas dérmicas que pueden ser redondeadas, ovaladas, cuadrangulares o romboidales. El dorso está recubierto por unas placas óseas denominadas osteodermo. Si se observa transversalmente, está compuesto generalmente por 4 placas redondeadas situadas en la continuidad del cráneo y dispuestas en una fila seguidas de 2 filas cervicales. La primera compuesta por 4 o 5 placas trapezoidales y la segunda por 2 más redondeadas. Las placas dorsales están dispuestas en 16 o 17 hileras. La primera y última compuestas por 4 o 5 placas y las centrales por 7 u 8. Los flancos y el vientre carecen de osteodermo. Las placas ventrales son parches de piel de forma bastante rectangular dispuestas en hileras transversales, entre 25 y 28. Presentan órganos sensoriales integumentarios, que demuestran que pueden detectar cambios en la presión osmótica del agua. Las escamas del cocodrilo del Orinoco son más duras que las de otras especies de cocodrilos y están compuestas por una especie de calcio parecido al de los huesos. Distribución y hábitat. Es una especie endémica de la cuenca del río Orinoco entre Colombia y Venezuela, aunque se han visto algunos ejemplares en las islas de Trinidad y Granada, probablemente transportados por la corriente tras las inundaciones. Su área de distribución cubre unos 600.000 kilómetros cuadrados. Habitan principalmente en ríos de gran cauce y de aguas turbias. Su distribución actual está muy fragmentada, por lo que es poco probable que las poblaciones persistentes conformen una metapoblación. En cada una de las localidades donde se encuentran las poblaciones actuales, la especie enfrenta amenazas de diversa índole: cacería, muertes incidentales en redes de pesca, contaminación de los ríos y colecta de huevos y neonatos. Hasta el momento no se ha logrado establecer de forma definitiva la razón por la cual su distribución nunca se extendió a través del río Cassiquiare, hacia la cuenca del Amazonas. Anteriormente su distribución en Venezuela era amplia en las tierras bajas de la cuenca del Orinoco, fundamentalmente a lo largo de las llanuras y sabanas inundables. Además se extendía a las áreas selváticas del sur del país y hábitats adecuados hacia el piedemonte andino. En la actualidad se encuentra restringido a menos de 15 subpoblaciones dispersas en su área de distribución original, pero de igual manera existen otros torrentes como el sistema del río Cojedes, Caño Macanillal, río Capanaparo, río Apure y río Manapire en Guárico, donde también se puede encontrar esta especie. Actualmente las poblaciones existentes en Venezuela ocupan solo el 5% de su área de distribución original. Informes antiguos proporcionan información precisa sobre el hábitat histórico de esta especie, ubicándola a nivel de los grandes ríos de la región de los Llanos, entre Colombia y Venezuela. Así, según Codazzi 1841, habita en ríos y lagos a menos de 585 metros sobre el nivel del mar, particularmente en los llanos de Apure. Humboldt 1800, Páez 1868 y Calzadilla 1940 observaron la presencia de este reptil en los ríos Orinoco, Apure, Portuguesa y Arauca. Seijas y Chávez 2000 y Llobet y Seijas 2002 informan que las mayores poblaciones de cocodrilos del Orinoco sobrevivientes a la caza intensiva para fines comerciales están en el nivel de los ríos Cojedes y Capanaparo. Elsa intermedius es una especie que habita en agua dulce, aunque avistamientos en la isla de Trinidad sugieren que puede tolerar las aguas salobres, como las del delta del Orinoco,
El cocodrilo del Orinoco adulto realiza 2 migraciones anuales, una durante la estación seca, donde se encuentra mayormente en las cuencas de los principales ríos y lagunas profundas, mientras que durante la temporada de lluvias, los adultos se desplazan grandes distancias a través de la sabana. No obstante, algunos individuos tienen áreas de dispersión anuales de menos de 1 kilómetro durante este periodo. El cocodrilo prefiere lagos conectados a ríos o meandros cuya corriente es menor. Los cocodrilos adultos no toleran la compañía de ejemplares juveniles de su propia especie, ni de cualquier otra especie de cocodrilos o caimanes como el caimán de anteojos, aunque se encontraron excepciones durante la estación seca. Su relación con las demás especies de cocodrilos o caimanes viene determinada por el tamaño de los ejemplares, dominando el individuo de mayor tamaño con independencia de la especie. Las crías son protegidas por su madre durante los primeros 2 a 3 meses de vida. Estas se resguardan en el río, entre la vegetación acuática cerca de su nido. Los juveniles prefieren el agua estancada, cubierta con vegetación acuática abundante, tales como estanques, lagunas y pantanos, pues este entorno les permite protegerse de los depredadores. Medem y Humboldt 1800 informaron que los jóvenes cocodrilos prefieren estanques y ríos estrechos menos profundos. Por su parte, Gorzula et al. 1988, analizando las características hidrológicas de 15 localidades donde habita el reptil, encuentra que se distribuye principalmente en los grandes ríos de los llanos a baja altitud, y que la fuerza de la corriente no parece ser un parámetro influyente en la determinación de su distribución. A diferencia de los adultos, los jóvenes suelen permanecer en la misma zona durante todo el año, moviéndose apenas un centenar de metros. Sin embargo, las grandes inundaciones aumentan su velocidad de dispersión. Biología y comportamiento. Reproducción y cuidado de los padres. Desde principios de octubre hasta mediados de diciembre los machos adultos comienzan a emitir regularmente sonidos guturales. Estos sonidos estimulan la respuesta de los otros machos y son la muestra de un comportamiento de cortejo y de territorialidad. Durante este periodo se observan en mayor medida los actos de copulación. El apareamiento se lleva a cabo alrededor de 2 meses antes de la puesta de huevos, luego de que el macho logra atraer a la hembra por medio de la estimulación a través de señales visuales, acústicas y táctiles. Ambos cocodrilos completan su cortejo frotando mandíbulas, cuello y flancos, giran en círculos y emiten siseos y burbujeos. También el macho se acerca a la hembra y emite vibraciones dorsales subaudibles. La copulación tiene lugar en el agua y el macho suele hundir a la hembra y colocarse en posición lateral, envolviéndola con su cola, permitiendo que las cloacas se alineen. Entonces, permanecen en esta posición durante 3,30 minutos aproximadamente, mientras que ambos se sumergen y salen a la superficie alternativamente. En comparación, el apareamiento dura entre 5 y 15 minutos para Cephalustris, entre 5 y 10 minutos para C. morelleti y entre 10 y 120 segundos para C. niloticus. El cocodrilo del Orinoco pone sus huevos en agujeros. Unos días antes de la puesta la hembra busca el lugar adecuado para cavar un nido y poner sus huevos allí. Este comportamiento se puede observar desde la primera semana de enero. La hembra excava el nido con sus patas traseras. Por lo tanto, las hembras más grandes que tienen extremidades más largas tienden a hacer nidos más profundos. Los nidos tienen forma elíptica o casi circular, con un promedio de unos 30 centímetros para el eje menor y aproximadamente 35 centímetros para el eje principal. La profundidad media de un nido es de alrededor de 42,5 centímetros. Durante la puesta, las contracciones pélvicas que provocan la salida de los huevos se producen de manera irregular, con un intervalo de tiempo de entre 20 a 90 segundos. El tiempo de puesta total varía de 50 a 73 minutos. Posteriormente la hembra entierra su nido usando sus patas traseras. Según Andrés Seijas et al.
Los especímenes salvajes ponen un promedio de entre 38 a 44 huevos. La cantidad máxima que se ha observado es de 66 huevos. Los nidos excavados en las riberas a lo largo de los ríos o en los bancos de arena que emergen al comienzo de la estación seca anual, es decir, entre enero y febrero. Los huevos del cocodrilo del Orinoco son lisos y elípticos, de 691 huevos medidos y pesados entre 2003 y 2006 por la Estación Biológica Venezolana El Frío. Las medidas promedio de longitud, ancho y peso fueron respectivamente de 7,61 centímetros, 4,73 centímetros y 111,7 gramos. La longitud varía entre 6,68,55 centímetros, el ancho entre 4,0 y 7,90 centímetros y el peso entre 85 y 133 gramos. Los huevos recién puestos son translúcidos y están cubiertos con una sustancia mucosa. Unas pocas horas después de la puesta, una banda blanca opaca comienza a aparecer y cubre toda la superficie del huevo después de un periodo que va de 53 a 58 días. El incremento de esta banda es continuo en los 10 primeros días y transcurrido ese tiempo su evolución es muy variable. Las crías salen del cascarón coincidiendo con la época de lluvias, durante la subida del nivel de los ríos, después de un periodo de entre 70 y 90 días. Luego de este periodo de incubación, las crías comienzan a emitir sonidos de contacto que animan a su madre a abrir el nido apartando la arena para sacarlos. Posteriormente, la hembra los toma suavemente en su boca, colocándolos al nivel de la región gular para después transportarlos a la zona de agua más cercana con vegetación acuática y chornia sp hasta 100 metros del nido. Al igual que con otros cocodrilos, el sexo de las crías está determinado por la temperatura de incubación de los huevos. Serán hembras si los huevos son incubados a menos de 30 grados en el nido y machos si la temperatura es mayor. En la naturaleza, cuando una hembra detecta la presencia de un intruso cerca de su nido, puede adoptar diferentes posturas. La inmersión en agua con solo la parte superior de la cabeza visible, la inmersión en agua con la zona dorsal y cabeza afuera, o la inmersión total. Inusualmente, la hembra puede emerger violentamente del agua, con su cuerpo inflado mientras avanza agitada, emitiendo gruñidos. Aunque esta actitud agresiva se trata solo de intimidación, puede atacar si es necesario. Las hembras en cautiverio son más agresivas, salen bruscamente fuera del agua emitiendo siseos, gruñidos o chasqueando sus mandíbulas y permanecen en el nido hasta que el intruso se retire. Después de la eclosión de los huevos, la hembra permanece cerca de sus crías y las defiende agresivamente. Para ello infla su cuerpo, silba, gruñe y chasquea sus mandíbulas. Los cocodrilos pequeños dejan a sus madres cuando tienen de 2 a 3 meses de edad. En 2006, Antelo observó por primera vez en la naturaleza a un macho dando alimento a una hembra que vigilaba el nido, un comportamiento que nunca se ha descrito hasta ahora en ninguna otra especie de cocodrilo. La hembra alcanza la madurez sexual cuando tiene unos 250 centímetros de largo. Este resultado se obtiene a partir de un estudio acerca de la profundidad de los nidos. De hecho, a partir de 30 centímetros de profundidad, la variación de temperatura es de solo 1,3 grados centígrados, lo que aseguraría el buen desarrollo de los huevos. Sin embargo, esta profundidad solo podría ser alcanzada por las hembras con un tamaño de al menos 247 centímetros, según las estimaciones de Thor Hjarnarsson 1987, a partir de especímenes en cautiverio. La madurez sexual en las hembras se alcanza cuando tienen entre 240 y 260 centímetros de longitud, a una edad de entre 7 y 10 años. Los machos, por otra parte, son sexualmente maduros cuando tienen una longitud de al menos 300 centímetros entre los 9 y 12 años de edad. Depredadores. Los cocodrilos del Orinoco adultos no tienen depredadores naturales. Willington Martínez, especialista en reptiles, menciona que el cocodrilo del Orinoco está en la cima de la cadena alimenticia y es el mayor depredador en el ecosistema del río Orinoco y sus afluentes. Sin embargo,
Los huevos y los ejemplares juveniles forman parte de la dieta de varias especies de animales. El principal depredador de huevos de cocodrilo del Orinoco es el lagarto Overo tupinambis tegixin, pues este es responsable de al menos el 75% de los huevos destruidos. Algunas observaciones sugieren que estos lagartos tienden a consumirlos durante las primeras semanas de incubación, probablemente atraídos por el olor de los fluidos que los impregnan luego de la puesta. El oso hormiguero gigante Myrmecophaga tridactyla consume los huevos entre la mitad y el final del periodo de incubación, posiblemente atraídos por las hormigas que andan en busca de los que están podridos. Entre el 9 y el 20% de los huevos son destruidos por el oso hormiguero que excava los nidos y los rompe con sus garras para comer su yema. El carancho norteño Caracara cheribay de vez en cuando puede comer huevos cuando son desenterrados por otros depredadores. Por último, los huevos pueden ser destruidos accidentalmente por otros cocodrilos o tortugas Terecaipodocnemis unifilis que anidan en los mismos lugares. Durante su primer año, los cocodrilos del Orinoco son presa fácil de diferentes especies. De hecho, después de la eclosión durante el viaje desde el nido hasta el agua y a pesar de la atención de su madre, pueden ser capturados por las aves rapaces como el caracara, el chimachimamil vago chimachima o el oco colorado Tigrisoma lineatum. En el agua, se enfrentan a muchos peces carnívoros y diversas especies de pirañas como Pigocentrus cariba, Serrasalmus altubei, Serrasalmus elongatus, Serrasalmus irritans, Serrasalmus medinae, Serrasalmus rhombeus opias malabaricus, Hydrolicus armatus, Ageneiosus inermis, Brachyplatystoma baiantii, Leiarius longibardis, Practocephalus. Hemioliopterus, Pseudoplatystoma orinocoense, Pseudoplatystoma metaense. La nutria gigante también es un predador potencial para las crías, aunque esto no se pudo observar directamente. De igual modo, una anaconda verde adulta que puede devorar a un caimán de anteojos de hasta 2 metros. El puma y el jaguar demuestran ser depredadores potenciales para un cocodrilo del Orinoco juvenil. Alimentación. El cocodrilo del Orinoco es carnívoro. Se considera una especie oportunista porque se alimenta de una gran variedad de presas. Aunque tiene preferencia por un régimen piscívoro, su dieta varía en función del tamaño, por lo tanto, las crías recién nacidas se alimentan de insectos y otros invertebrados pequeños. A medida que van creciendo incorporan a su dieta peces, ranas, serpientes, aves y mamíferos. Durante su investigación en el río Cojedes en Venezuela, Cejas 1998, encontró que los cocodrilos jóvenes de menos de 80 centímetros de longitud incluyen en su dieta peces de la familia Doradidae, escarabajos de las familias Carabidae y Scarabaeidae, de igual modo escarabajos acuáticos de varias familias Velostomatidae, Hydropilidae y Diticidae, también otros insectos como saltamontes y mariposas, además de cangrejos Poppyana dentata, camarones Macrobrachium sp, caracoles Tiara sp, roedores de la familia Chrysetidae, ranas de la familia Leptodactylidae, entre otros. Los adultos son capaces de capturar peces de más de 30 centímetros, anacondas de hasta 2 metros, mamíferos de por lo menos 30 kilogramos y a veces incluyen en su dieta carroña. En un análisis del contenido estomacal de 11 especímenes en 1958, el herpetólogo Fred Needham descubrió que habían consumido peces de varios tamaños, entre los cuales se encontraban especies como Pimelodus clarias, Pimelodella chagresi y Sorubim lima. También se encontraron restos de roedores grandes como capibaras Hydrocoerus hydrochaeris, roedores medianos, Aguties dasyprocta, y plumas pertenecientes a cormoranes Palacrocorax brasilianos. Los cocodrilos también ingirieron varias plantas y una cantidad significativa de piedras. Tortugas de los géneros Podocnemis y Phrynops también pueden ser parte de su régimen alimenticio. Especies como Podocnemis unifilis, Phrynops geoffroanus y Podocnemis boglis se encuentran entre su alimentación. También pueden cazar aves como Aninga aninga, Ardea alba, Egretta caerulea, Bubulcus ibis, Butorides striata,
Palacrocorax brasilianus, Sirigma sibilatrix, Pilerodius pileatus, Nyctanassa violacea, Tigrisoma fasciatum, Tigrisoma lineatum, Botaurus pinnatus, Dendrocygna bicolor, Dendrocygna autumnalis, Dendrocygna viduata. Donoso 1966 señala que a veces el cocodrilo del Orinoco puede depredar caimanes de anteojos. Antelo 2008 también describe un caso de canibalismo. Por último, también puede cazar animales domésticos tales como cerdos, perros y terneros que se acercan al borde de los ríos durante la estación seca para beber agua o bañarse. El cocodrilo del Orinoco tiende a consumir una mayor cantidad de alimentos durante la temporada de lluvias, en la estación seca, la cual coincide con el periodo de cortejo y el cuidado de sus crías. Su apetito disminuye. Los peces de mediano tamaño, hasta 35 centímetros de longitud, mueren por la simple presión de las mandíbulas del cocodrilo del Orinoco durante la ingestión de su alimento. Generalmente, el cocodrilo se encuentra en el agua mientras tiene al pez entre las mandíbulas en posición perpendicular a las mismas. Acto seguido, el cocodrilo abre y cierra sus mandíbulas repetidamente hasta que logra colocarlo en la región gular. Entonces, saca su cabeza completamente fuera agua con el pez entre los dientes en un ángulo de hasta 30 grados con respecto al horizontal y engulle a su presa. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.